está frente a una crisis inédita, sumamente grave, que pone en entredicho, si no su existencia, por lo menos su existencia en las formas en que ha alcanzado la humanidad a la fecha de hoy. Y justamente es un fenómeno inédito en los millones de años, ¿verdad?, que tiene de existencia la vida en el planeta. Es la primera vez que esa vida es amenazada por parte de la naturaleza misma, que es el hombre. Y justamente esto tiene que ver justamente con el uso, ¿verdad?, de los recursos de la naturaleza de parte del ser humano. Y es que con el advenimiento de la revolución industrial capitalista, el uso y el desarrollo de la ciencia, pues el ser humano adquirió la capacidad de conocer mejor la naturaleza, poder utilizar sus elementos, transformarla. Pero esa capacidad desarrollada de transformar la naturaleza ha generado también la capacidad de destruir la propia naturaleza. Y ese es el tema de hoy. Aquello pasó hasta cierto punto desapercibido, hasta que ya desde hace medio siglo este es un elemento insoslayable, es decir, está ya debidamente, absolutamente demostrado que las causas de la transformación de la naturaleza se encuentran en la acción productiva del hombre. Y ha habido que establecer compromisos para tomar medidas en acción universal. Es decir, hizo el llamado diciendo que quizás era ya demasiado tarde. Han pasado 30 años y es más tarde todavía, pero diferenciadas. ¿Y por qué diferenciadas? Justamente porque hay causantes del fenómeno del cambio climático y hay los que no han causado el fenómeno y que son los principales afectados por el fenómeno. En ese sentido hay promesas, pero esas promesas hasta ahora son promesas cumplidas muy parcialmente y por consiguiente hay, si se quiere, se puede decir que no solamente es una disyuntiva, es decir, para la humanidad, porque hay el compromiso de superar, de enfrentar las causas, ¿verdad?, y las consecuencias del cambio climático, pero si se observa, como señalaba recientemente en la asamblea de Davos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que las reglas de la Organización Mundial del Comercio son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, los compromisos ambientales y climáticos son voluntarios. Entonces, eso quiere decir que el sostenimiento del comercio mundial es obligatorio, pero salvar el planeta es opcional. Y eso tiene que ver con el hecho de la correlación de fuerzas que existe dentro de cada uno de los países, que se refleja en una correlación de fuerzas mundial. Si a nivel de cada uno de los países predominan las fuerzas que no están interesadas y que incluso obstaculizan el enfrentamiento del cambio climático, pues no hay solución a la vista. De manera que lo importante es que se produzca una sensibilización, una organización y una movilización a escala de cada uno de los países y a escala del mundo entero para poder modificar esa correlación de fuerzas, para que justamente se puedan tomar las medidas que hay que tomar para salvar, en este caso, salvar la vida, es decir, en este caso, por lo menos la vida de especies. Hay 1 millón de especies amenazadas sobre cerca de 8 millones de especies animales y vegetales en el planeta. La tendencia hoy es hacia el agravamiento y por eso justamente cuando se habla de que las responsabilidades son individuales y colectivas, las responsabilidades individuales y la sensibilización individual es fundamental. Es verdad, tenemos que ahorrar agua cuando nos duchamos, tenemos que disponer de la mejor manera los desechos sólidos. En ese sentido hay una toma de conciencia individual y una responsabilidad individual que es fundamental, pero la responsabilidad colectiva es aquella que suma esas conciencias individuales, las convierte en un haz, y esas conciencias ya convertidas
en movimiento social y en acción social deben incidir no solamente para presionar los gobiernos, sino también para que se puedan modificar los gobiernos, para que haya gobiernos en ese sentido, o sea, más conscientes y más responsables. De manera que el tema, en definitiva, sí es natural en la medida en que está siendo afectada la naturaleza, pero sobre todo social y político. Es decir, esto se traduce en debe traducirse en movilización social y en acción política, porque en definitiva, si no se traducen estas aspiraciones, ¿verdad?, o este deseo, esta voluntad de preservar la vida en el planeta, si no se traducen en políticas públicas, en políticas de gobierno, es decir, realmente no podremos enfrentar este desafío que aparece como un desafío angustiante. Y la manera de superar la angustia en este caso es tomar acción, es decir, es actuar.